¿Buscas invertir en tu educación y potenciar tus conocimientos al máximo nivel? En infoxeduca.com podemos ayudarte con ello. Accede a nuestra plataforma educativa desde cualquier dispositivo y descubre los planes educativos que tenemos para ti. Proponemos una metodología ágil y flexible que te permitirá llevar una preparación a tu propio ritmo con un acompañamiento constante. Aprenderás de profesores con gran formación académica en las mejores universidades del mundo, tales como la London Business School, la Universidad de Yale, la Universidad de Chicago, entre otros, y que además poseen experiencia profesional en instituciones como Amazon y el Banco Interamericano de Desarrollo. Accede a entrevistas, conferencias y talleres técnicos exclusivos con destacados ponentes de las instituciones más prestigiosas a nivel mundial. Un sitio creado para tu crecimiento profesional. infoxeduca.com. ¿Qué esperas para ser parte de esta gran comunidad? Para los que quieren emprender, para los que quieren invertir y para los que quieren mejorar sus ingresos, para los que quieren certificarse o especializarse, para los que trabajan y para los que estudian, para aquellos que viven cerca y los que viven lejos, para los que madrugan, para los que se amanecen, para los que se organizan e incluso para los que improvisan, para los independientes y para quienes prefieren compañía, para los que usan hashtags, para los que comparten, para los que prefieren clases en vivo o las prefieren grabadas, para los que no paran de aprender, para los que quieren superarse. Para ti y para mí, Infox. Mute. Tu micro, Yuliño, por favor. Tu micro, estás muteado. Muy buenas noches con todos, soy Yuliño Anastasio, director ejecutivo de Infox. Nos encontramos en una nueva edición de yuliño.p y bueno, hoy tengo un invitado de lujo, como lo es Piero Gessi. En esta entrevista que le hemos titulado La informalidad y productividad, ¿qué se puede hacer con el Perú? Sin más preámbulo, por favor permítanme presentar a Piero, nuestro invitado de honor. Piero Gessi es PhD en Economía de la Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos.
y economista por la Universidad del Pacífico. Es un experto internacional en desarrollo económico e informalidad. También es socio fundador de Hacer Perú, una entidad que ayuda muchísimo en la difusión y discusión de políticas públicas, y ha sido ministro de la Producción del Perú entre febrero de 2014 y julio de 2016. En ese cargo, diseñó e implementó las mesas ejecutivas, una novedosa metodología para poner en práctica políticas de desarrollo productivo mediante colaboración público-privada. Entre 2007 y 2013, fue jefe mundial de estudios económicos y jefe de investigación de mercados emergentes en Barclays Capital, con sede en Londres. Antes, durante el periodo 1999-2007, fue jefe de investigación y jefe de estrategia para América Latina y jefe de estrategia de deuda externa para mercados emergentes en el Deutsche Bank en Nueva York. Ha sido profesor asistente del Departamento de Economía en la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, Estados Unidos, y ha escrito los libros ¿Qué se puede hacer con el Perú? Ideas para sostener el crecimiento económico en el largo plazo, en el 2013 con José Gallardo Q. Y Logros y desafíos de la diversificación productiva en el Perú, 2016, y el Estado productivo, una apuesta para reconstruir la relación entre el mercado y el Estado en el Perú de la pospandemia, 2021, publicado recientemente. De manera regular contribuye con capítulos para libros y publica artículos periodísticos y académicos, ¿no? Bueno, la trayectoria de Piero es brillante, así que muy buenas noches, querido Piero, ¿cómo estás? Buenas noches, Yureño, muchas gracias por invitarme, ¿no?, en tu programa. Bueno, esta entrevista la hemos dividido en 3 secciones, y la primera sección tiene que ver con el primer aporte, digamos, a nivel bibliográfico de Piero. ¿Qué se puede hacer con el Perú? Ideas para sostener el crecimiento económico en el largo plazo, ¿no? En la lectura que haces, Piero, con Pepe, ¿no? Pepe Gallardo, sobre la realidad económica del Perú, en las casi últimas 2 décadas y un poquito más, entre el 90 y 2013, señalas que actualmente se superponen 2 realidades, ¿no? Citándote textualmente. ¿Cuáles son esas 2 realidades que visionariamente, ¿no?, observabas con Pepe y que se hizo evidente para el ciudadano de a pie en los 2 últimos años, 2020 y 2021? Pero para ti era clarísimo junto a Pepe en el 2013. Para ver, nosotros con Pepe hemos estado conversando por mucho tiempo. Como recuerdas y lo leíste previamente, lo mencionaste, yo estaba en ese momento trabajando en Barclays Capital, en Londres, pero yo ya había venido al Perú, y mi familia, entonces estaba entre Lima y Londres. Y en ese momento fueron las elecciones de 2011, y Pepe y yo nos dijimos, pero si las cosas están tan bien como la pinta la macro, como los números de crecimiento, ¿no?, como una observación, digamos, más superficial, si quieres, de la economía peruana, lo diría, ¿por qué la segunda vuelta, ¿no?, tiene a Ollantaytamala, ¿no?, como candidato favorito, ¿no?, y eventualmente ganador? Y ahí escribimos unas 50 páginas, lo que podría ser. Entonces el libro en realidad se escribió en el 2011 en buena parte, y de ahí se publicó en el 2013. ¿Qué era? Yo creo que la forma como yo lo veía de manera, digamos, y lo veíamos con Pepe de una manera tal vez sobresimplificada, es un visitante que viene, digamos, de Nueva York o de Londres, viene al Perú, primero observa los números macros, el país de mayor crecimiento en la región, una reducción de deuda producto que había caído de 50 a 20% en términos brutos y negativa en términos, digamos, netos, grandes reservas internacionales, un tipo de cambio en general con tendencia a la apreciación, ¿no? Un país que había logrado, está logrando el grado de inversión, ¿no? Esto es una realidad, y claro, el visitante venía, se quedaba en un hotel en Miraflores, San Isidro, iba a hablar pues con Julio Velarde y Renzo Rossini en el Banco Central, se iban al MEF, ¿no?, a la SBS, los bancos. Entonces es un Perú, digamos, que se veía muy bien, digamos, en la foto macro, pero claro, a la vez convivía con un país y un Estado que en lo más difícil no le había podido resolver los problemas al ciudadano a pie en términos de servicios y bienes públicos, educación, salud, vivienda, transporte, ¿no? Entonces, no es que una fuera verdad y la otra no, sino que ambas conviven, ambas son realidad,
y nuestra conclusión en ese momento era que en algún momento la segunda, la debilidad estructural, microeconómica, de calidad de vida de la gente, nos iba a pasar la factura, ¿no? Es un poco la forma como lo vimos, y que si bien el crecimiento seguía siendo 6-7%, había razones peruanas y no tanto, digamos. En ese momento se hablaba mucho, ustedes son muy jóvenes, la mayoría de los oyentes, y bueno, no sé cómo se dice ahora, pero bueno, se habla mucho del bono demográfico, ¿no? Como que la población peruana era muy joven y que eso era un bono demográfico, crecimiento, etc. Creo que era una forma casi ex post de justificar el crecimiento. La realidad es que si uno veía los temas, ya el bono demográfico había contribuido al crecimiento, lo que tenía que contribuir, y su efecto era, digamos, marginalmente decreciente. O sea, seguía siendo positivo, pero cada vez menos positivo su contribución al crecimiento. Entonces, solo por factores demográficos no había razón. Segundo, ya venía siendo claro que el modelo de crecimiento chino se estaba ajustando, en cuyo caso el boom de commodities ya había llegado a su pico, o cerca a su pico, y bueno, se ha ratificado. Entonces hay razones, digamos, externas y locales que nos llevan a pensar que había un problema de sostener ese crecimiento, ¿no? Más allá de, lo que, de este tema de que el proceso propio de crecimiento peruano no había o no sostenía, le contenía la semilla del desarrollo, que era un tema que hemos hablado y que después puedo desarrollar seguramente, ¿no? Es cierto, ¿no? Ese crecimiento desigual, ese desempeño desigual, ¿no? ¿Por qué nos debería preocupar, ¿no? Ese desempeño desigual de la economía peruana de las últimas 3 décadas, y cuáles son los factores, ¿no? Según tu perspectiva, que explican este desempeño desigual. Yo creo, lo primero, por razones, digamos, de justicia, equidad, empatía, ¿no? Calidad de vida de las personas y de la gente, ¿no? Esa es una razón fundamental, digamos, de equidad y de justicia por las cuales nos tiene que fastidiar la desigualdad, ¿no? Y lo otro también, incluso desde el punto de vista de la eficiencia económica, ¿no? De mediano y largo plazo. Estas desigualdades, desequilibrios, brechas, te pasan la factura. No es que puedes crecer permanentemente y esperando pues que el chorreo y que eventualmente todo el mundo salga de la pobreza. Las desigualdades eventualmente cuestan. Y, digamos, si bien es verdad, digamos, que Venezuela, el desastre venezolano fue, digamos, es obra en gran medida el pésimo manejo de los últimos años, ¿no? del chavismo. O sea, fue, digamos, desencadenado también por malas políticas públicas y malos gobiernos y malos gobernantes previamente, que hicieron que se eligiera Chávez. Entonces, un poco hay que pensarlo en términos tanto de equidad como en términos de eficiencia y de desarrollo económico, ¿no? Hay quienes han denominado al último periodo de alto crecimiento económico como el milagro peruano, ¿no? Yo tenía la duda, ¿no? De que si tú estás de acuerdo con ello, es decir, en tus términos, ¿no? ¿El último periodo de crecimiento contuvo la semilla del desarrollo? No, pues imposible, ¿cómo estar de acuerdo? ¿No? O sea, digamos, no ha habido un milagro en América Latina. Los milagros son los tigres asiáticos, de Corea, Taiwán, Singapur, son los milagros económicos, ¿no? O sea, ni siquiera Chile en sus mejores épocas ha sido un milagro económico. El crecimiento peruano del periodo, digamos, 92, 2013, de crecimiento peruano alto, ni siquiera es el más alto de la historia del Perú, ni el promedio, ni el más largo, ¿no? Entonces, creo que es muy difícil catalogarlo, incluso a nivel macroeconómico, como un milagro. Y más allá de eso, justamente al no contener estos círculos virtuosos, modernizantes, de fortalecimiento institucional y de crecimiento del capital humano, etcétera, no es un milagro, digamos, tan así no es un milagro que se estancó repentinamente y se estancó antes de la pandemia. La pandemia ha acelerado, lo alto más visible, evidente, como dijiste, al ciudadano a pie, pero ya la economía peruana estaba estancada previo digamos, a la pandemia. Y en ese sentido, catalogarlo como un milagro claramente no es posible, ¿no? Justamente porque no había, o sea, el crecimiento, digamos, un crecimiento alto que genera, digamos, fortalecimiento institucional, que genera acumulación de capital humano, cierre de brechas, círculos que se van reforzando,
puede ser un milagro, digamos, a lo largo del tiempo, ¿no? Pero eso no estaba pasando en el Perú el 2013. O sea, el institucionalidad en el 2013 no era más fuerte que unos años antes, y ciertamente ahora es más débil que en el 2013 cuando escribimos el libro. Y el capital humano tampoco, ¿no? O sea, seguíamos teniendo el 2013 pésimos scores en todos los tests de comparación internacional. ¿Consideras que existe la necesidad de hacer algunos ajustes al modelo actual de crecimiento? Si es así, ¿cómo deberían ser este tipo de cambios? A ver, yo creo que hay que verlo de esta manera, ¿no? A veces hay miedo siempre cuando la gente decir hay que hacerle ajustes al modelo, ¿no? Yo creo que hay una confusión que en la discusión, digamos, más para el público general, hay una, digamos, sutileza que es difícil precisar, pero en un público más, digamos, de estudiantes, jóvenes, muchos economistas, es más fácil, ¿no? Creo que hay que distinguir entre los principios económicos que se requieren para el desarrollo con el modelo. O sea, los principios económicos, digamos, cualquier país que se ha desarrollado ha respetado 3 o 4 principios, digamos, estabilidad monetaria, fiscal, digamos, responsabilidad macrofiscal, ¿no? Reelegir a Julio Velarde, digamos, para el BCR, digamos, el hecho que Pedro Frank esté hablando de, o sea, reducir el déficit fiscal y mantener, ¿no?, el equilibrio macro, ¿no? Esta es una primera, ¿no? Lo otro es respeto a derechos de propiedad, apertura al mundo y incentivos, digamos, económicos para que el sector privado pueda invertir y crecer, ¿no? Respetando esos principios hay 1000 modelos. El modelo alemán es difícil que el coreano, es distinto que el francés, es distinto que el americano. Cada país que ha logrado el desarrollo lo ha hecho con su modelo, y en ese sentido el peor error que un país comete es encontrar una receta, un modelo que funciona y pensar que va a funcionar para siempre. Y creo que ese enamorarnos con el modelo ha sido un pecado bastante grande de nuestro establishment. No toquemos el modelo. Es equivocado. O sea, los modelos que hay que ajustarse, mejorar. No es que llegamos a una situación en que todo funcionaba con un relojito suizo y no hay que tocar nada, que simplemente tiene que continuar y no estorbemos, ¿no? Más bien, como las empresas, los países tienen que mejorar continuamente, ajustar las políticas, ver qué funciona, qué no funciona, ir reaccionando y mejorando continuamente. Y esos cambios son ajustar el modelo, ¿no? Entonces, sí es evidente que, y en esa visión, creo que un cambio más significativo es revalorar la importancia del Estado. O sea, yo soy un convencido que mientras el Perú no tenga un Estado que funcione razonablemente bien, es poco lo que podemos lograr en términos cercanos al desarrollo, ¿no? Entonces debería ser una misión, una obsesión de los peruanos, entonces, ¿no? Logremos un mejor Estado, un Estado más eficiente, y hay maneras de hacerlo. No es fácil, obviamente, porque si fuera fácil, pues todos los países serían desarrollados. Pero sí creo que deberíamos estar de acuerdo con ello. La necesidad de trabajar para fortalecer el Estado y no denigrarlo. Yo veo algunas personas que dicen el Estado viene corrupto, burócratas, sinvergüenzas, ¿no? O sea, lo único que hacen es retrasar nuestro país, esa visión, ¿no? Que uno sabe quiénes son los que lo dicen, ¿no? Que con esa visión antiestado, ¿no? Nosotros somos buenos, el sector privado, y el Estado es malo, y son corruptos y flojos y holgazanes. Creo que es terrible, porque la única forma que tenemos de salir adelante es justamente de una cooperación público-privada, de respeto mutuo, ¿no? Y de generación de una confianza a través de la colaboración público-privada. Perfecto. Una cosa que a mí me gusta mucho, digamos, retomando las ideas que has dado, que son varias, ¿no? Es esta retroalimentación constante, ¿no? De tener un estado dinámico, ¿no? Constantemente verificando las medidas que va tomando. Y bueno, con justa razón, Alberto Vergara, en tu libro que vamos a hablar enseguida, pues dice que estás ni en ninguno de los extremos, ¿no? Estás en el medio, ni con la receta de la derecha, ni con el encadilamiento, digamos, de la izquierda en ver temas básicamente redistributivos, ¿no? Pero nada de producción.
A propósito del título de tu libro, y esta es una pregunta que normalmente me encanta hacer a todos quienes pasan por yuliño.p, a propósito del título de tu libro, ¿qué se puede hacer con el Perú? Y aprovechando que eres un especialista en economía del desarrollo, ensayemos una propuesta de desarrollo, ¿no? Obviamente una propuesta que tome en cuenta que no todo lo que se debe hacer se puede hacer, y dos, considerando los límites impuestos por la realidad institucional y la dotación de recursos, ¿no? Pensar en el desarrollo de un país es como pensar en un rompecabezas, ¿no? Piero, imaginemos que tienes el rompecabezas de la economía peruana y tú puedes elegir el rompecabezas con las piezas de tu agrado, ¿no? Por ejemplo, una pieza puede ser educación, entre otras piezas que son componentes, o tus prioridades de la economía, que repito, son discrecionales a tu persona. ¿Cuál sería la primera o las primeras piezas que priorizarías por las que comenzarías a estructurar el desarrollo del Perú? A ver, esta pregunta es dificilísima, pero déjame, no sé si te voy a seguir exactamente la metáfora, pero déjame ensayar una respuesta. Creo que las metavariables, las variables más importantes, determinantes en última instancia del desarrollo de los países son la institucionalidad y el capital humano, digamos, ¿no? Pero creo que tenemos que asumir que esas variables, yo me pongo con el punto de vista del policy maker, ¿no? Para un hacedor de política, esas variables son variables de Estado, ¿no? Hoy. Son variables exógenas que digamos, están dadas en el corto plazo, ¿no? Dado ello, dado la institucionalidad que tenemos y el capital humano que tenemos, es cómo logramos el crecimiento en productividad y, ¿no?, en la economía que te puede ayudar a generar estos círculos virtuosos, ¿no? Y ahí yo lo primero que te diría, a mí me gusta ver, digamos, ver cómo podemos dar saltos de productividad, ¿no? Y ahí encontramos que podemos dividir la economía, digamos, en sectores económicos, ¿no? Agricultura, minería, pesca, industria manufacturera o industria en sus distintos, ¿no? ¿No? SIUS. Y también la podemos dividir por regiones, ¿no? Entonces hay digamos, una intersección regional con productiva, ¿no? La forma como me gusta ver es decir, ok, pensemos la economía en sectores económicos y ver cuáles son las variables o cuáles son los problemas o los cuellos de botella que está enfrentando el sector agro en general. ¿Cuáles son las variables, digamos, si quieres, transversales para el agro? ¿Qué problemas tiene la agricultura en el país, ¿no? ¿Qué problemas tiene el sector ganadero? ¿Qué problemas tiene el sector acuícola? ¿No? La minería, en términos de variables, digamos, generales para ese sector. Y luego, y ahí es lo que decía la colaboración público-privada, empezar a identificar y, digamos, y proveer esas variables a través de un proceso de colaboración público-privada. O sea, me siento con los stakeholders públicos, privados, por sector, y veo qué variables, digamos, o qué problemas hay, dónde aprieta el zapato, cuáles son los cuellos de botella. Y empezamos a trabajar para removerlos. Bueno, en el caso del sector forestal hay un problema con la tenencia de la tierra. En el caso del sector acuícola hay temas con la entidad Sanipes, ¿no? La entidad sanitaria. El caso del sector, ¿no?, agrícola hay temas de investigación. Entonces vamos viendo problemas puntuales, ¿no?, por sector. Y luego bajamos a nivel territorial y vemos ya, más allá de los problemas genéricos para el sector, cuáles son los problemas en cada territorio que requieren ser resueltos. Por ejemplo, ¿cómo hacemos que la acuicultura de la trucha en Huancavelica le vaya bien e inserte a más pequeños productores? ¿Cómo hacemos que la quinoa en Ayacucho o que la palta en Cajamarca, ¿no?, empiece? Entonces, un poco en la medida que vamos generando más sectores económicos que generan, digamos, que crecen y los clústeres se fortalecen, se genera demanda por empleo, tanto por las empresas modernas, grandes, que generan empleados, ¿no?, que generan empleo, tanto porque los pequeños productores se van insertando en cadenas de valor. Entonces, la forma como yo lo veo es una política productivista que trata de poner en valor lo que existe, y es la realidad, que hay muchos recursos que están siendo subutilizados, y agricultores que están en la subsistencia que podrían pasarse a la agricultura moderna si se insertasen en cadena de valor, y para eso se requiere, digamos, políticas públicas. Lo que tenemos que entender es que no pasa solo.
O sea, la forma como yo lo veo es que estos procesos modernizantes no se dan automáticamente. Creo que el gran error de la visión más, digamos, dominante hasta hace poco en la economía peruana era este modelo del chorreo, del perro del hortelano, ¿no? Que es que la economía crece y todo, digamos, todos se levantan. Y yo creo que ya eso es evidente que no pasa. Tenemos muchos años de crecimiento económico para darnos cuenta que no fue suficiente para insertar a pequeños productores, e igual tenemos 70% de informalidad laboral y mucha informalidad en general productiva. Entonces necesitamos hacer unas cosas un poco distintas con una visión de cómo aumentar y mejorar la productividad de una manera, digamos, que he escrito, digamos, genéricamente, pero que tiene que ver con entrecruzar la visión sectorial con la territorial. No, interesantes ideas. Entre ellos, rescataría, por ejemplo, que en tu libro, en tu siguiente libro, que ya es una maduración de tu pensamiento también, hablas, por ejemplo, del reinicio del capitalismo, ¿no? Que, por cierto, a nivel mundial también está sonando, ¿no? Como bien mencionabas en el Financial Times o en The Economist, ¿no? Pero también, digamos, en diversas propuestas, ¿no? Entonces, es importante el papel que cumple el Estado. Justamente, hablando del Estado, ¿no? Dentro de la propuesta del libro también mencionas que hay que empezar a transformar el Estado, ¿no? Mediante medidas que ayuden a recuperar la capacidad de generar políticas públicas, ¿no? Y como bien mencionas, ¿no? Las cosas no pasan automáticamente, ¿no? Sino que tiene que haber un liderazgo, ¿no? Y enfatizas, ¿no? En el libro que debe haber un cambio sustancial en la función de producción, que me parece interesante, de dichas políticas, ¿no? En las burocracias. Explícanos, por favor, en detalle esta propuesta. Enfatizamos, no vaya a ser que Pepe siente que me estoy apropiando del libro. Claro, yo creo que, mira, a veces, digamos, una confesión, ¿no? O sea, uno escribe el libro el 2011 al 2012, la gran parte, ¿no? Lo terminamos en el 2013, sin haber tenido, en mi caso, ninguna experiencia pública, sin haber vivido en el país, o sea, un poco audaz, ¿no? Un poco audaz haber escrito el libro en ese momento y entonces a veces me da miedo de volver a verlo para ver si dije alguna o dijimos algunas cosas pues que digamos que ahora nos arrepintiésemos, ¿no? Después de la experiencia de ya pues 10 años de la economía peruana, de haber sido ministros Pepe y yo, ¿no? De haber profundizado en esos temas, como tú bien leíste al comienzo, yo era un macroeconomista internacional y financiero, ¿no? Y con estrategias de inversión y un yapi de Wall Street, si quieres, ¿no? Entonces, pero el libro envejeció bien. El libro ha envejecido súper bien. No hay, digamos, el 99% de las cosas que escribimos creo que las escribiría ahora, digamos, con más, segunda las escribiría con más experiencia, con más información, etcétera, pero creo que en ese momento hablamos justamente de la importancia de las burocracias, la importancia de fortalecer ciertas áreas, hablamos en ese momento de, digamos, no nos podemos enfatizar en todo, ¿no? Pensemos en temas como educación, pensemos en temas como pobreza rural y en temas de actividades delictivas, ¿no? Una anécdota es que nosotros sacamos el libro el 2013 y en octubre del 2013. Y una cosa, lo que dijimos es que un problema que en la educación peruana es que los niños, que eran los más perjudicados, ¿no? Por la mala educación pública, no tenían voz, ¿no? En el proceso. Digamos que los peruanos más digamos, privilegiados, tenían pues a sus hijos en el Markham, el San Silvestre, Roosevelt, colegios pues de altísimo nivel, en general los que tenían colegios, en general educación privada, pero no, y como bien hemos sabido, pues ha habido pues una influencia importante de los poderes económicos, digamos, en los últimos años, ¿no? Pero, digamos, la educación pública perjudicaba a un grupo masivo de peruanos que tenían poca voz, ¿no? Más aún si le pones el tema digamos, de los propios intereses, sindicatos, trabajadores de educación, etcétera, como lo estamos viendo en la actualidad, ¿no? Entonces, el equilibrio era un equilibrio en el cual el equilibrio, digamos, de economía política era un equilibrio en el cual
la educación quedaba, digamos, poco priorizada, abandonada, con poco interés de romper, digamos, esa dinámica. Y nosotros dijimos en ese momento que la solución tenía que ser un liderazgo de política pública, ¿no? Que realmente internalice el interés de los estudiantes, los jóvenes, los niños, que son los perjudicados en el corto plazo de esa mala educación. Y justo entra Jaime Saber en ese momento, ¿no? Octubre de 2013. Y es justamente, en el fondo, es eso, ¿no? Es alguien que se pone al hombro, ¿no? Ese trabajo, rompe la dinámica, la inercia de economía política y trata de mejorar la calidad de educación. Obviamente es una tarea que tenemos que entender que solo tiene éxito si dura mucho tiempo. Los esfuerzos de 2 o 3 años no son suficientes, ¿no? O sea, yo me acuerdo, una vez estaba en Singapur y el Chief Technology Officer de Israel me dijo, todo el mundo nos pregunta cómo logramos no tener este nivel de ecosistema innovador de Israel, ni cómo logramos pues tantas invenciones y que estamos tanto en I+D. Bueno, estamos haciéndolo hace 30 años. Hace 35 años estamos en este esfuerzo continuo, nos equivocamos, ¿no? Corregimos, cerramos, y creo que eso es también una cosa importantísima, ¿no? La perseverancia. Por eso es importante los consensos, porque si no logran, porque por un lado las políticas públicas requieren perseverancia, corrección y seguir con una visión y corregir cuando las cosas no están funcionando y tiempo. Pero si cambiamos ministros cada 3 meses, si cambiamos presidente cada año, ¿no? Si no hay consensos y las políticas pueden dar vueltas de 180 grados, digamos, es muy difícil construir cosas, ¿no? No, totalmente de acuerdo porque, bueno, creo que el Perú necesita liderazgo y bueno, y creo que los diversos sectores, incluyendo, creo que en tu libro también haces mención, ¿no? El Estado productivo. Me parece que es en el estado productivo, ¿no? Que es el que vamos a entrar en breve, que es justamente que debería haber pues un liderazgo también, digamos, de los grupos, sobre todo académicos, ¿no? Gente que ha llegado, digamos, a un nivel académico importante. Bueno, hemos terminado la primera sección que trata sobre qué se puede hacer con el Perú, el libro del 2013. Ahora vamos a entrar a este nuevo capítulo que trata sobre el estado productivo, una apuesta para reconstruir la relación entre mercado y Estado en el Perú de la pospandemia, ¿no? Que se acaba de publicar recientemente, como lo reiteraba. Primero, te felicito por el libro, Piero, porque como dice Alberto Vergara, ¿no? Tu libro es una brújula afilada y contemporánea para pensar y reorientar las relaciones entre el Estado y el mercado en el Perú. Y segundo, porque tienes una visión intermedia, ¿no? Alternativa, como mencionas. ¿De qué trata tu visión sobre el desarrollo productivo y en qué se diferencia de la receta estándar de la derecha? Bueno, yo soy de izquierda, ¿no? O sea, Izquierda, correcto. Bueno, yo creo que en realidad el punto fundamental es que la mayoría de economistas te repite la frase de Krugman, ¿no? Que en el largo plazo la productividad es básicamente todo lo que importa, ¿no? Y si tú ves, digamos, la diferencia en ingreso per cápita de países, digamos, a la brecha entre Estados Unidos y América Latina, se explica en grandísima medida por diferencias en productividad. Digamos, intensidad de capital no termina siendo una variable tan importante y capital humano algo, pero lo más importante termina siendo la productividad, ¿no? El problema, y la forma como yo la veo, es que la receta más estándar derecha no sabe cómo enfrentar el tema de la productividad. Entonces, se patea el problema para adelante, de alguna manera. Se crean estos planes nacionales de competitividad y productividad, se crean los consejos nacionales que todos los países de América Latina han creado y no conozco un caso exitoso, ¿no? Y se habla de, bueno, cómo vamos a fortalecer los pilares, innovación, capital humano, institucionalidad, ¿no? Capital físico, y se ven, ¿no? Un listado de lavandería de políticas públicas, digamos, ¿no? Que pueden o no funcionar. Entonces, y fundamentalmente lo crucial
es que se ve que el rol del Estado es fundamentalmente no estorbar. O sea, en general el Estado es una alternativa al sector privado, en la viseta más tradicional, y lo que tienes que hacer es, digamos, destrabar, simplificación administrativa, etcétera, ¿no? Entonces no se cree en el Estado, se cree que lo mejor que puede hacer el Estado es dejar reducir la burocracia, el papeleo, la tramitomanía, ¿no? Y más o menos el resto viene más o menos solo si logras hacer eso, ¿no? Y creo que los problemas del desarrollo y los problemas de productividad son mucho más difíciles que ello, ¿no? Si quieres una caricatura extremista, digamos, de la visión derecha, podría ser, digamos, en lo que ha devenido el otro sendero, digamos, la visión de Soto, digamos, que la informalidad es consecuencia de muchos trámites, ¿no? Cuando en realidad lo que pasa en muchas partes del país es que falta Estado, no sobre Estado. O sea, la pobreza rural, que es altísima todavía, y la falta de inserción de pequeños productores en cadenas modernas, no son consecuencias que de muchos trámites, es consecuencia que también que falta Estado para proveer bienes públicos que se requieren, ¿no? Entonces, la diferencia con la derecha creo es, de alguna manera, es que creo fervientemente en el papel del Estado como de un buen Estado, no un Estado grande que sea dueño de empresas públicas o de, ¿no? Sino un Estado que realmente puede identificar y trabajar con el sector privado para proveer los bienes públicos complementarios y simultáneos para la actividad privada, ¿no? Mi diferencia con la izquierda en general es que a veces creo que la izquierda no está tan, se queda enamorado de ideas antiguas, ¿no? Sobre empresas públicas, sobre darle valor agregado a nuestros recursos naturales, ¿no? Cuando el mundo ha cambiado. Hay un economista, yo me acuerdo que a mí me enseñaba Jürgen Schultz, y en ese momento había esta economista venezolana fantástica, Carlota Pérez, que menciono en el libro, ¿no? Y ella era una economista, pues, que creía mucho en estos temas desarrollistas, ¿no? Pero que ha cambiado en los últimos años. Y dice, bueno, los paradigmas tecnológicos productivos han cambiado. Eso significa que tenemos que cambiar las visiones de desarrollo que estaban detrás de esos paradigmas, ¿no? Y la realidad, por ejemplo, es que actividades que antes eran primarias o que se consideraban primarias como la agricultura son completamente distintas a digamos, a lo que se pensaba, a lo que eran en el pasado. Digamos, los arándanos, el Perú, digamos, sigue siendo agrícola, pero no es lo mismo producir arándanos que caña de azúcar. Los niveles tecnológicos de productividad, de eficiencia que requiere para producir arándanos es completamente distinto, ¿no? O sea, hace 2 días he estado en una empresa que es de las más modernas y eficientes del Perú, en Guaral, Berries, que es el que trajo los arándanos al Perú, los adaptó a las condiciones locales, tiene un desarrollo genético de primer nivel, genera nuevas variedades, que va viendo qué funciona bien, cuál tiene mayor firmeza, menor acidez, mayor duración, lo que se llama shelf life, ¿no? Es un proceso de aprendizaje continuo, ¿no? Primero en la parte, digamos, de la generación de variedades, después en el campo, donde tienes que encontrar exactamente cuál es la cantidad óptima de fertilizante, nutrientes, ¿no? Cómo combatir las plagas de manera eficiente, un trabajo continuo, no es un trabajo, digamos, que dejas, digamos, algo sembrado y regresas pues en una semana, sino es un trabajo 24/7, de trabajo continuo, ¿no? De ir contra las plagas. O sea, te quedas unos días y el cultivo se malogra, ¿no? Entonces, en la agricultura hoy día, la palta puede ser igual a la que comían nuestros abuelos, o bueno, tus abuelos y mis padres, pero la tecnología detrás es muy distinta. Entonces, más importante de qué producimos es cómo lo producimos. O sea, más importante si somos agricultores, o sea, si el Perú es un país agrícola, es si estamos utilizando métodos modernos de producción, con mejora continua y con estándares ambientales, laborales, éticos, sociales adecuados, ¿no? Yo creo que eso es, y ahí creo que la receta más tradicional de izquierda también, a veces la veo muy enamorada con el pasado y no muy, como que no está observando tanto, ¿no? Ahí está este economista británico, nombre no recuerdo, que habla de la economía del caminar, economía walking around, walking about, como dicen los, ¿no? Que es caminar, ver, escuchar, ¿no? Y eso creo que es fundamental
ver lo que está ocurriendo a nivel productivo y escuchar a los pequeños productores, a los medianos, grandes, y ver cuáles son sus problemas. Y creo que en lugar de tener ideologías, es un poco estar viendo qué está pasando, un pragmatismo basado en evidencia y no solamente en los números del INEI, digamos, ¿no? Sino también en lo que te dicen los que están en la cancha, los productores medianos, pequeños, grandes, los trabajadores, ¿no? Y escuchar y ir entendiendo cuáles son los problemas y cómo resolverlos, ¿no? Entonces creo que ahí a veces la izquierda es más redistributiva y a veces más, incluso más de arriba para abajo. Con una idea digamos, de la reforma agraria o de la agricultura que tal vez no es lo que quieren los pequeños productores, ¿no? Y creo que no es la que va a resolver los problemas del Perú. Hablando de la reforma agraria o de la segunda reforma agraria, que creo que no da en el clavo. Claro que sí, ¿no? Bueno, a mí me hiciste recordar con tu comentario sobre dejar ahí, digamos, la plantita y que crezca sola, ¿no? Yo tenía el curso de educación del trabajo y nos dejaron, digamos, el examen final era dejar, o sea, sembrar, no recuerdo bien la planta, y Colegio. bueno, si En se te colegio. moría la planta, sí, en el colegio, si se te moría la planta, jalabas el curso, ¿no? Y yo recuerdo que lo dejé así como mencionaste, dejé la plantita, fui hacia el final y la plantita estaba muerta, ¿no? Estaba en problemas. Tuve que suplantar esa plantita, así que, Que cambiar. bueno, terrible, terrible, ¿no? Y muy bien, yo creo que me gusta la idea del pragmatismo que enfatizas en el libro, ¿no? Y creo que nos está faltando eso, ¿no? Ese paso de lo teórico, de los datos quizá, digamos, en promedio, que es lo que siempre miramos, y más bien ir al terreno mismo, ¿no? Pragmatismo no, un pragmatismo, cuando hablamos de pragmatismo, es pragmatismo basado en evidencia, no que todo vale, no un pragmatismo maquiavélico, digamos, sino un pragmatismo es, o sea, basado en lo que estamos observando y no en lo que imaginamos que debe estar pasando en gabinete o en un escritorio, sino basado en la realidad que hacemos en las políticas públicas que reflejan estos problemas y necesidades. Esta empresa que te comenté, que estuve el miércoles, creo que tiene una, solamente, déjame, disculpe, porque me parece súper interesante. Tienen una comunidad al lado. Como ustedes bien saben, Perú es el primer exportador de arándanos del mundo. Hemos pasado de producir nada a más de 1.000 millones de dólares en 6, 7 años, ¿no? Doblamos a Chile, que era el papá, digamos, en arándanos, y ahora ya tenemos el doble de exportaciones y los vamos a desplazar como desplazamos antes a Argentina. Y esta empresa tenía al lado una comunidad que tiene 250, 300 hectáreas, una comunidad campesina que tiene las sierras, pero no tiene el capital, ¿no? Y están haciendo una alianza en la cual la empresa pone la tecnología, el financiamiento, y la comunidad pone las tierras y la mano de obra y reciben, digamos, acciones de la empresa, ¿no? Lo interesante es que una de las maneras por las cuales se convencieron la comunidad de meterse al arándano es justamente ir a ver qué se está haciendo, digamos, a pocos kilómetros donde están ellos, cómo estos procesos productivos, tanto en la cosecha como en el packing y en el tema genético, ¿no? Se está avanzando y decimos, esto queremos, y esto creo que es fundamental, ¿no? No hay como ver, ¿no? Y a veces a los economistas y algo de una lección o un consejo, si quieren, ¿no? A los economistas jóvenes como ustedes hay que ir a ver y preguntar. No fiemos solamente de las estadísticas, hay que ir a hablar con la gente, escuchar, preguntar, ¿no? A veces la gente no sabe las soluciones a los problemas, pero el problema lo sabe. Y cuando hacen cosas que suenan raras para un economista, siempre hay una razón, es una buena razón. O sea, no es que son, o sea, los pequeños productores, que muchas no han recibido educación, etcétera, son eficientes, optimizan, dan sus restricciones, ¿no? Y cuando hacen algo es porque tienen una razón, no es porque no tienen idea de lo que están hablando, que no tienen educación, no. Cada vez hay un respeto mutuo. Yo hago estos trabajos mucho con Chuck Sewell, un profesor de Columbia, ha sido 20 y tantos años profesor de MIT, ha ganado el premio que ganó Daniel Alarcón la semana pasada, el MacArthur, el Genius Award, ¿no? Y
y cuando ves a alguien como él, con el respeto que le tiene, hablar con un campesino, pues, ¿no? ¿No? En Piura, que no tiene que no es profesor de MIT, ¿no? Y escucharlo y ver cómo tiene cosas que decir, a mí me parece fundamental. Entonces, los economistas tenemos que escuchar, ¿no? Bastante y ver ¿no? lo que está sintiendo la gente de a pie. Creo que eso es importantísimo. Pero, ¿qué relación existe entre la inclusión productiva y la valla de la calidad? Bueno, la valla de la calidad es una idea que tuvimos con Chuck, justo, ¿no? Que es el Quality Hurdle en inglés, que es, nosotros lo que veíamos es que, digamos, había como estas dos visiones del desarrollo económico y la informalidad, ¿no? Por un lado, digamos, la visión desotista, por llamarlo de una manera, ¿no? La de Soto. El otro sendero es bastante más interesante, el libro original, que lo que ha devenido después, ¿no? Esta visión, pero que un poco es el sector informal, el sector, ¿no? Las MIPE estaban siendo oprimidas por normas, regulaciones, ¿no? Que no los dejan, digamos, florecer. Que hay un montón de capacidades productivas que están siendo, ¿no? Reprimidas ante un Estado opresor, etcétera, ¿no? Y es una visión. Y la otra visión extrema era la visión, digamos, neodualista de Laporte Schleifer, que lo que te decía es, bueno, el sector informal no tiene ningún futuro. El sector informal es simplemente un subproducto del subdesarrollo, ¿no? Se refleja la falta de capacidades de los pequeños productores y de las MIPE de modernizarse, transformarse, ¿no? Entonces, lo único que tiene que pasar es que el sector moderno, formal, crezca, absorba empleo y que las MIPE desaparezcan. O sea, el sector informal no tiene futuro, sino es simplemente un sector residual de subsistencia, ¿no? Por eso lo llamamos neodualista, ¿no? Pero ninguna de estas visiones extremas son completamente verdad, ¿no? Por un lado, obviamente, digamos, muchas MIPE tienen problemas que no tienen nada que ver con trámites. O sea, no es que los trámites no sean importantes, sino que no llegan a estándares mínimos ambientales, laborales, sanitarios para producir. O sea, tú le puedes quitar todos los trámites al sector informal y todavía habría muchas empresas que no pueden llegar a estándares mínimos que te requeriría participar en la formalidad, sanitarios, laborales, ambientales, ¿no? Entonces hay un tema que Soto no puede estar, o esa visión original no está en lo correcto, ¿no? Pero por otro lado, esa visión pesimista, digamos, de la informalidad, que no tiene futuro, tampoco es correcta, porque uno ve cómo con políticas públicas adecuadas, y usemos el agro, ¿no? El que creo que es el sector más, no creo, es el sector más importante del Perú, por el número de gente y por el potencial. Tú ves a muchos pequeños productores que se han logrado insertar en cadenas de valor, ¿no? Y han pasado de lo que sería la subsistencia a la agricultura moderna en cultivos como la palta, el espárrago, el mango, el banano orgánico, ¿no? O sea, no es que son inherentemente incapaces, pero ¿qué es lo que pasa? Si yo, digamos, estoy en la alfalfa y quiero pasarme a un cultivo moderno, digamos, como la palta, requiero invertir $25,000, que es lo que me cuesta, digamos, instalar riego tecnificado, tener buenas, ¿no? Semillas de buena genética, el tiempo que me requiere, digamos, esperar 3 años, 4 años a la primera cosecha, etc. Entonces, yo como un informal, si quieres, de la agrícola, hacer el esfuerzo de dinero, de tiempo, ¿no? Para llegar a los estándares que se requiere para participar en una cadena de valor es muy difícil. Entonces lo que decimos es que las cadenas modernas agroalimentarias de exportación te requieren lo que llamamos calidad, te requiere estándares ambientales, estándares sanitarios, de trazabilidad, estándares de inocuidad, estándares sociales. Entonces las cadenas modernas te requieren estándares, ¿no? Te requieren pasar una valla. A eso llamamos la valla de la calidad. Y los pequeños productores les resulta costoso y difícil pasar esa valla. ¿Por qué? Porque requiere inversiones, requiere conocimientos, tiene muchos riesgos. Entonces, lo ideal para los pequeños productores, la optimización, ¿no? Ex ante, sin apoyo, es diversificar en la informalidad. Entonces, me mantengo en la alfalfa y uso mis excesos de recursos, pongo una bodeguita,
hago mototaxi, ¿no? Trabajo en construcción, ¿no? Y entonces me diversifico dentro de la informalidad. Entonces lo que tenemos es una informalidad tremenda, pero pocos dan el salto de calidad o hacen la inversión para poder insertarse en cadenas de valor modernas, dinámicas, ¿no? Y en este caso agroexportadores, ¿no? Entonces, lo que decimos es un porcentaje importante de pequeños productores no está en la informalidad por ser incapaces, sino porque es la decisión ex ante óptima en la ausencia de buenas políticas públicas. Y más bien, la política pública tendría que estar diseñada a apoyar y acompañar al pequeño productor a dar el salto de calidad. Cada día que observo y hablo y veo, digamos, nos damos cuenta que eso es completamente verdad. Digamos que lo que tienes es la modernidad. Los economistas hablamos de productividad, pero las cadenas modernas se piden calidad, estandarización, ¿no? Estándares ambientales, manejo del agua, laborales, ¿no? Y eso requiere esfuerzo, financiamiento, ¿no? Acompañamiento, etc. Entonces, eso es un trabajo continuo. Y la solución es asociativa. En una MIPE rural de 1 hectárea no va a resolver los problemas digamos, de insertarse en una cadena sola, porque no tiene la escala para hacerlo. Pero de manera conjunta sí lo puede hacer, ¿no? Y ahí tenemos cómo, digamos, modelos asociativos pueden funcionar. Es un poco la idea de la valla de la calidad. Y, digamos, en el mismo libro también, ¿de qué trata la política industrial moderna, ¿no? Que es una propuesta para la sofisticación productiva, ¿no? ¿Y qué garantiza que esto vaya a funcionar? Pues nada garantiza. Digamos, en realidad, la única garantía que tenemos es que seguir haciendo lo que estamos haciendo antes no funciona. Eso sí está garantizado. No tenemos que ajustar, cambiar, ¿no? Entonces, la forma como yo la veía, regresando a tu metáfora de rompecabezas, digamos, lo que tenemos que es ver cómo mejoramos la productividad en el país y hay que trabajarla, en mi opinión, digamos, pensando en sectores y en territorios, ¿no? Y entonces, a diferencia de la política industrial tradicional, que era, pues, proteger la economía, dar subsidios, ¿no? Con aranceles, ¿no? Exoneración tributaria, lo que sea. La política industrial más moderna debe ser un proceso de cooperación público-privada. O sea, en vez de ser ¿no? una norma, o sea, es porque es fácil, ¿no? O sea, yo doy una norma bajo el IGB o bajo los impuestos, saco una ley y me siento. Ya, eso no funciona en el mundo actual, porque el mundo actual requiere justamente estos procesos de aprendizaje, de mejora continua, de ver qué funciona, de corrección, etc. Entonces, la política industrial moderna, por encima de todo, debe ser un proceso de cooperación entre el sector público y privado para, digamos, identificar los problemas en línea con lo que dije antes, ¿no? Y proveer, digamos, los bienes públicos y las soluciones que se requieren, ¿no? O sea, que, digamos, ok, tengo un problema en el sector agrícola porque requerimos generar una variable o una variedad de cacao resistente al cadmio, porque la Comunidad Europea me ha subido los estándares y me ha hecho, ¿no? me ha reducido los porcentajes que puedo aceptar. Ok, el INIA tiene que hacer algo, o una entidad pública tiene que hacer algo para desarrollar esas variedades y el sector privado no lo está haciendo, ¿no? Tenemos un problema porque tal valle no está integrado y no tiene acceso a agua. Ok, ayudar con riego tecnificado, ¿no? De eso se trata la política industrial moderna, ver problemas en la cancha y no es top-down, o sea, no es de arriba para abajo, ¿no? un iluminado, ¿no? Que se le ocurre qué cosa hacer y escoger sectores y hacer un plan que tiene que ser implementado, sino simplemente es un proceso de colaboración, ¿no? Albert Hirschman, tal vez el economista del desarrollo más importante con Lewis y que debió haber tenido un premio Nobel, hablaba de hay que tener una reverencia por la vida, ¿no? O sea, uno puede planear, pero la vida manda, ¿no? Hay mucha incertidumbre, hay muchas cosas que uno no controla, cosas que pueden pasar, ¿no? Entonces no pensemos que simplemente hay que hacer una política y un plan que hay que implementar, sino simplemente hay que saber reaccionar a las cosas que van pasando con el tiempo. Y la política industrial debe ser eso, ¿no? Un proceso de colaboración público-privado que va identificando digamos, y los bienes públicos se requieren, ¿no? Que requiere un puente acá, una carretera acá,
un fondo de investigación acá, ¿no? Financiamiento allá, una articulación de tal cadena, digamos, qué cosa puede ir haciendo el Estado a nivel, digamos, macro, digamos, a nivel nacional y también a nivel territorial, con los gobiernos subnacionales que a raíz del proceso de regionalización pues tienen mucho más competencias en el papel, por lo menos, ¿no? Pero con un problema, digamos, ¿no? O sea, que el Perú no ha encontrado cómo resolver estos problemas productivos. O sea, entonces, digamos, se generan PIBs para distintos sectores y, digamos, se distorsiona bastante, ¿no? Pero la política industrial lo veo más no como una norma o una ley, ¿no? Sino más bien como un proceso de cooperación continuo, ¿no? Y por ahí va. Bueno, de lo que mencionas, pero nos queda claro, creo que a todos, que la verdadera traba para nuestro desarrollo es la ausencia e incapacidad del Estado, ¿no? Como bien Es la dijiste principal. en el libro. Yo creo que es la principal, y si no empezamos un proceso de fortalecimiento, ¿no? A través de, o sea, no es que repentinamente decimos que tengamos el Estado sueco, ¿no? Y danés, ¿no? Sino más bien empecemos a trabajar en fortalecer el Estado a través de procesos justamente aprender haciendo. O sea, el Estado, como toda entidad, aprende haciendo, ¿no? Nadie aprende a manejar de copiloto, aprendes manejando, ¿no? Y creo que es parte de eso. Si el Estado siempre se le dice, el Estado no puede, el Estado no debe hacer nada, se pone costado, simplemente se vuelve una profecía autocumplida, ¿no? El Estado no hace nada y se queda un Estado ineficiente donde no hay incentivo para gente joven como ustedes quieran participar y más bien no van los mejores al Estado, ¿no? Entonces termina siendo pues un mal Estado. Entonces ahí creo que el liderazgo, y eso tendría que venir transversalmente de todos los sectores, es que cómo trabajamos para fortalecer el Estado, no meter pues a los miembros del partido, ¿no? Sino cómo ayudamos a fortalecer a un Estado que realmente requiere a los mejores técnicos para darle vuelta a esto que es difícil, ¿no? O sea, la situación es complicada para el país, ¿no? Si aparte debilitamos al Estado y lo seguimos, digamos, ninguneando, creo que terminamos cada vez peor, ¿no? Y eso tiene que cambiar. Algo que a mí me llamó muchísimo la atención dentro del libro es el ejemplo de Cuelap, ¿no? Digamos, en el estado productivo. Claro. Pero, ¿qué tiene que ver Cuelap con los problemas de coordinación que adolece el Perú? ¿Y cuáles son las soluciones a estos problemas de coordinación? En general, digamos, digamos, usé Cuelap como un ejemplo. Primero les digo qué problema tiene el Estado en general y después vemos Cuelap, ¿no? O sea, el problema del Estado es que a raíz, en los últimos, digamos, comencemos de una afirmación. Todo el mundo se queja, sobre todo es una visión mucho más, digamos, estándar, se queja de cada vez más hay más trabas, ¿no? Te dicen, cada vez hay más trabas, hay más trámites, hay más normas, ¿no? Pero eso es consecuencia de ¿qué? Es consecuencia que el mundo te pide cada vez más estándares ambientales, cosas que están permitidos hace 20, 25 años, ya no están permitidos ahora, ¿no? Laborales, ambientales, sociales, etc. Entonces, estos estándares se tienen que reflejar en normas nacionales, ¿no? Nosotros como Estado reaccionamos a esas necesidades creando un ministerio, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Cultura, el Ministerio, ¿no?, de Mujer y Poblaciones Vulnerables. Entonces terminamos creando otra entidad del Estado. Pero el Estado está organizado de una manera de compartimentos estancos, ¿no? O sea, cada entidad pública termina trabajando como si no existiera el resto, ¿no? Digamos, incluso dentro de un ministerio, un viceministerio ignora al otro, muchísimas veces. Una entidad pública y otra no conversan. Entonces, como cada una trabaja de manera, digamos, desarticulada y aislada, el Estado no entra nunca en conjunto. Entonces hay un problema de coordinación dentro del Estado, lo que se llama la coordinación público-pública, por esta, digamos, visión bien vertical del Estado, cuando los problemas, digamos, normalmente en la realidad, en la vida, digamos, son problemas que incumben a más de una entidad pública, ¿no? Y el otro problema es el de coordinación público con el sector privado, que es
el Estado tiende a no escuchar demasiado o lo suficiente al sector público de una manera honesta, digamos, transparente, para resolver sus problemas, ¿no? Ese tema no... hay una desconfianza mutua, ¿no? El Estado piensa que el sector privado son todos lobistas, en general, y el sector privado piensa que en el Estado pues son holgazanes, burócratas, ¿no? Entonces, esa desconfianza mutua implica que no hay mucha cooperación, coordinación público-privada. No se conversa, no se colabora, ¿no? Entonces, estos problemas de cooperación público-público y público-privada están en el corazón del desarrollo, porque sin ellos es difícil primero identificar los bienes públicos que se requieren y después proveerlos simultáneamente. Entonces, QUELAP, yo sé QUELAP, que en el fondo es un problema de coordinación más antiguo, pero que se usa. O sea, siempre existió QUELAP y no iba nadie, ¿no? O sea, y parte del problema es que estaba desconectado, ¿no? Y que como no había, digamos, un aeropuerto o digamos, alguien que podía volarse, digamos, de Lima, ¿no? No habían turistas, y como no habían turistas no habían hoteles, y como no habían hoteles ni turistas no había aeropuerto, ¿no? Entonces tienes un tema de que estabas atrapado en un equilibrio en que, digamos, no habían turistas porque no habían hoteles, y no habían hoteles porque no habían turistas, y como no había nada, no habían aeropuertos. Entonces te terminabas atrapado en el equilibrio de pocos, solamente iban pues los arqueólogos, ¿no? Y los habitantes, digamos, locales, ¿no? Entonces, ahí lo que hizo el Estado entró de manera articulada. Entró primero, en Jaén se transformó digamos, era un aeropuerto militar, ya no me acuerdo el nombre, ¿no? Pero Shumba o algo así. Bueno, en Jaén se creó el aeropuerto y vuela, ¿no? Se creó toda la conectividad, ¿no? de caminos, se hizo y puentes, se hizo el teleférico. Entonces entró articuladamente, se entró en combo, como digamos. El Estado entró en varias cosas a la vez, ¿no? Y le dio la vuelta a la situación, porque repentinamente, digamos, ya no tuviste que esperar que una cosa pase para que pase la otra. Pasó todo a la vez y ya los turistas vinieron, ¿no? Y se dio un vuelco tremendo al turismo en Cuelap, con una intervención conjunta del sector privado, del sector público, que ya, una vez que el sector público intervino, ya después ya vienen los hoteles, los restaurantes, y el sector rompe la inercia, el sector privado ya viene de manera natural, y vienen los turistas. Obviamente, eso no significa que no hay que seguir mejorando continuamente, porque claro, porque si no respetas las normas en el propio cuidado de la fortaleza, etcétera, después tienes problemas, ¿no? Pero es una manera de decir cómo cuando el Estado entra en conjunto, las cosas pueden cambiar, ¿no? Y bien, de una manera, ¿no? Importante, ¿no? Y que los equilibrios, o sea, hay equilibrios múltiples, ¿no? Y el rol de la política pública en buena medida es pasarnos del mal equilibrio al buen equilibrio. No, me gusta esa definición, ¿no? Pasar del mal al buen equilibrio. Pepe, digamos, una última pregunta sobre el libro, digamos, el estado productivo. ¿Consideras hoy, ya digamos, desde que existe cierta maduración en tu pensamiento entre el 2013 y el 2021, consideras que podemos entrar, digamos, a un periodo de crecimiento que sí contenga la semilla del desarrollo? Digamos, ahorita, digamos, suena difícil, ¿no? Ahorita creo que digamos, hay muchas cosas que tienen que pasar. Creo que el riesgo de los gobiernos de izquierda a veces es que sean muy redistributivos, con poco interés en tener un modelo de desarrollo. O sea, si tú ves los modelos, paradójicamente los países menos diversificados de América Latina son los países que han tenido gobiernos de izquierda, y la izquierda siempre ha hablado de diversificación productiva, ¿no? Venezuela y Cuba, para comenzar, son economías menos diversificadas. Y Venezuela antes, ¿no? O sea, antes y nunca cambió, y tampoco ha cambiado con Correa, Ecuador, ni cambió Bolivia mucho con Evo Morales, ¿no? Y López Obrador en México no tiene un modelo de desarrollo. El modelo de desarrollo no puede consistir en dar exoneraciones, subsidios, darle dinero a Agrobanco ¿no? Y darle más plata a FAEAGRO y fortalecer el Fondo Agroperú. Eso no es un modelo de desarrollo. Entonces creo que para poder hacerlo se requiere tener una visión de desarrollo
y una capacidad para implementarlo, ¿no? Obviamente hay gente capaz, ¿no? En algunos ministerios y existe la posibilidad, pero requiere que sea algo que se compre al presidente también, ¿no? Y entender que la segunda reforma agraria, por ejemplo, que es el sector más importante del Perú, no pasa por las cosas que han lanzado hace unas semanas, que no conozco a nadie que entienda bien los temas que considera que esto va a funcionar, ¿no? Digamos, yo tal vez soy menos diplomático que lo que otros que opinan, pero en privado y en general te van a decir que no, las cosas no van a funcionar como están. Tienen que hacerse muy distintas, justamente en línea de tratar de insertar a los pequeños productores en esta cadena de valor moderna, dinámicas, y que no van a pasar, o sea, por darle más dinero al Fondo Agroperú y prestar a 3.5%, porque eso significa perder más dinero. A mí me parece un poco irresponsable. Algunos están contentos que la reforma agraria no contenga expropiación. Pero ya, está bien, no debe contener, sería terrible. Pero no es suficiente. También tiene que contener, no puede ser una oportunidad perdida. Y para eso requiere ajustes terribles, tremendos con respecto a lo que se ha lanzado hace algunas semanas. No es fácil, tampoco estoy diciendo que es facilísimo, una vale plata, ¿no? Pero creo que hay problemas estructurales sobre cómo enfrentar este tema de la agricultura familiar y el pequeño productor que no están siendo contemplados, ¿no? Y soluciones que requieren justamente esta articulación a nivel territorial para que trabajen en cadenas internacionales, de agroexportadoras o cadenas domésticas modernas y con un trabajo, digamos, conjunto, público-privado, donde Agrobanco no tiene toda la responsabilidad, sino que tienes que entrar con una serie, fondos no reembolsables, financiamiento, asistencia técnica, acompañamiento, articulación de la cadena, ¿no? Atracción de compradores y empresas tractoras, un trabajo mucho más complejo digamos, que lo que he visto, digamos, hasta el momento, ¿no? Entonces, sí creo que el Perú, o sea, podría entrar en un proceso de reversión. Como dije al comienzo, ¿no? O sea, nada garantiza el éxito. Lo que sí sabemos es que seguir haciendo lo que hemos estado haciendo o lo que se está anunciando ahora sí garantiza el fracaso, ¿no? Perfecto. Ahora vamos a entrar a una nueva sección. Bueno, me hizo recordar esto último de fracaso, me hizo recordar a una frase que comenta Alberto Vergara también en tu libro, ¿no? Que por cierto, elegiste muy bien digamos, el comentarista, por así decirlo. No, él me eligió a mí. Alberto en realidad me eligió a mí. En realidad, esta es una colección breve en la cual me dijo, Piero, quiero que pienses temas del Estado, ¿no? Entonces, fue una excelente excusa para ponerme a pensar y bueno, fantástico trabajar con Alberto, ¿no? Entonces, al final, después, claro. No es que al final le dije, hazme una página, Genial. ¿no? Genial, mira, porque te dice, hace igual el disclaimer, ¿verdad? Dice, que no es que Piero sea pues un teórico fatalista, ¿no? Por si acaso. Bueno, pasemos a la tercera sección que se llama Inspirando al futuro del Perú, que creo que son los chicos que nos están viendo. Y te graduaste en la Universidad de California, ¿no? En Berkeley, pero antes como economista en la Universidad del Pacífico. ¿Cómo así te animaste por estudiar economía? ¿No? ¿Qué profesores, familiares, amigos o compañeros de carpeta o viajes, ¿no? Conocer algunas realidades terminaron por influenciar en tu elección? Tengo que regresar, digamos, 30 y tantos años. Yo entré a la Pacífico en el año 85. Mira, yo a veces creo que las cosas son casualidades. Yo la verdad creo que empecé a estudiar economía sin saber qué significaba ser economista realmente, ¿no? Me gustaban las matemáticas, pero no quería ser ingeniero, ¿no? Entonces hice estos test de vocación, ¿no? ¿Cómo se llama? Test vocacionales y me salió economía. Yo creo que el psicólogo sabía que yo quería ser economista y me dijo, ¿no? Lo que quería escuchar, ¿no? Y bueno, la Pacífico tenía fama de ser una muy buena universidad. Mi tía, la hermana de mi mamá, era amiga del rector de la Pacífico. Entonces, me acuerdo el primer día que llego a la Pacífico, mi mamá me lleva, tendría pues 16 años, ¿no? Está en el quinto y media. Vamos a visitar la universidad el 30 de agosto, feriado. Está cerrada
Pacífico, obviamente, ¿no? No había nadie. Y de ahí entré a la academia y empecé a estudiar. Al comienzo, digamos, recuerdo primer ciclo a Felipe Portocarrero, que ahora es rector de nuevo, ¿no? Excelente. Felipe, pues en ese momento era un profesor joven, muy cercano a los estudiantes, ¿no? Tenía un curso que se llama EGIP, que ya no sé qué significa EGIP, pero que no. Introducción a la historia de las estructuras económicas del Perú, o algo así, ¿no? Y sociólogo, bueno, es del primer ciclo, digamos, el primer profesor que recuerdo, muy, ¿no? Muy apasionado por los temas que hace, ¿no? Luego ya empezamos a ver temas más económicos, Jürgen Schult, macro, ¿no? Que nos hace leer todo en portugués, a Edmar Bacha, ¿no? A mí me encantó, la verdad, la visión más estructuralista, digamos, ¿no? Siempre me gustaron las matemáticas, los temas de estadística, etcétera, Chicho Bonifaz, bueno, y después Julio Velarde, ¿no? En séptimo ciclo llevo teoría monetaria, ¿no? Pues política económica, y bueno, con Julio somos amigos de hace 30 y tantos años en la universidad, ¿no? La Pacífico ha sido, digamos, ex post, claramente una universidad más cercana al tema, al mundo empresarial, ¿no? Que al mundo, digamos, de política pública, ¿no? Sí hay ministros que, digamos, Carlos Oliva, Tony Alba recientemente, ¿no? En el MEF, pero en general, digamos, la gran mayoría de estudiantes, de compañeros de la Pacífico han seguido el mundo digamos, más empresarial, ¿no? Pero bueno, así es como, digamos, estuve, digamos, son algunos de los profesores emblemáticos, creo, que los que te puedo mencionar, ¿no? Pero este es un espacio también pensado para inspirar a que cada vez más jóvenes economistas se atrevan a ser líderes en la profesión, ¿no? Y bueno, tú tienes una historia interesante, ¿no? En los primeros años también de tu desempeño profesional. Cuéntanos sobre tus primeros años haciendo macro en Deutsche Bank en Nueva York, luego en Barclays Capital en Londres. Claro, yo después de estudiar en la Pacífico, digamos, decidí que quería hacer un doctorado en economía. Primero pensé en Business Economics, había algo en Harvard, pero después decidí economía. Pero como que retrasé un año, me acuerdo el IRDI, todos mis exámenes, retrasé un año, y ahí me acuerdo que Julio Velarde había estado en Kiel, en el Kiel Institute of World Economics, creo que del año 90 al 91, y me dijo, ¿por qué no vas a Kiel? Entonces, bueno, el año 91 creo que estuve de 89 al 90, yo fui el año 91 a Kiel. Y de ahí postulé a Berkeley, ¿no? En Berkeley, digamos, el doctorado, ahí está, digamos, Pepe Gallardo, 2 años, Pepe lo conocí en grade y ahí él es 2 años menor, bueno, mayor que yo, pero 2 años menor en, la, en el, digamos, el doctorado. Y, y ahí, digamos, hice el doctorado, estudié con George Akerlof, con Murray Opsahl, ¿no? Y estaba siempre entre la economía, digamos, esta es una anécdota que creo que te la comenté y te la cuento porque, digamos, no hay nada vergonzoso. Yo, digamos, cuando entré a Berkeley estaba siempre indeciso entre International Finance. En Berkeley estaban tres de los mejores tipos del mundo, que era Murray Opsahl, Ken Rogoff y Jeff Frank, ¿no? Enseñando International Finance. Pero por otro lado está pues una estrella en ese momento que era premio Nobel, ahora Paul Romer, en el tema de economía del crecimiento, ¿no? Pero bueno, mejor no cuento la anécdota, pero bueno, decidí en ese momento el tema de finanzas internacionales por encima del crecimiento, pero siempre me quedó con esta idea de desarrollo económico, etc. La ventaja de haber estudiado, digamos, y trabajado en finanzas internacionales, en macro internacional, es que el mercado laboral es muy amplio. Entonces me llamaron para universidades, para Wall Street y para multilaterales, ¿no? Entonces me ofrecieron el Banco Mundial, el Fondo Monetario,
me ofrecieron en Lehman Brothers y JP Morgan, y me ofreció Johns Hopkins, ¿no? Y otras universidades, pero una top 25. Entonces, para un estudiante del doctorado, lo normal era ir a trabajar al mundo académico, porque los profesores ven el éxito y la pureza, digamos, trabajar, quedarse en el mundo académico. Y bueno, yo había tenido la suerte de ser un buen alumno en Berkeley, y los profesores estaban, pues, para ellos el objetivo tenía que ser ir al mundo académico. Entonces decidí el mundo académico, pero me di cuenta al poco tiempo que ese mundo académico más teórico, de publicar, etcétera, no era lo mío. Y en Lehman Brothers había conocido a un argentino, Pablo Calderini, digamos, me pide hacer consultoría, ¿no? Para, digamos, me dice, mira, acá las cosas que, pues, con tus temas finanzas internacionales, que estás especializando, te puedes tener muchos temas aplicados acá y aplicarlos en tus papers académicos, etcétera, ¿no? Bueno, al fin de cuentas él se cambia a Deutsche Bank, me llaman de Deutsche Bank, y después de un tiempo me dicen, ¿sabes qué? Más que consultoría, lo que quisiéramos es alguien que esté tiempo completo. Entonces dio la casualidad de que por un lado, la condición de que por un lado ya no me, digamos, el mundo académico no era lo mío, no es lo que más me gustaba, y por otro lado había una oferta de Deutsche Bank. Y así es que paso a cubrir los países andinos en Deutsche Bank, y ahí, digamos, yo pensaba quedarme un par de años y fui, digamos, pasé de países andinos a ser estratega para América Latina, estratega de externa, después estar a cargo de research en América Latina, 7, 8 años, ¿no? Y bueno, no había ninguna razón para regresar, y el 2007 me llaman de Barclays para estar a cargo de mercados emergentes. Entonces me paso de Barclays a Barclays y de Nueva York a Londres, a estar cubriendo, pues, China, Asia, en general Europa del Este, y América Latina, ¿no? Y ahí contrato a gente súper buena en Latinoamérica, Rodrigo Valdés, Eduardo Levi de Yati, ¿no? A Michael Gavin, Cristian Broda. Entonces fue una súper buena experiencia. Y después Barclays compra Lehman Brothers después de la crisis de 2008, y me dan el encargo también de ser el economista principal del banco a cargo de Estados Unidos, de Europa, ¿no? Japón, Australia, ¿no? Entonces ahí es que, digamos, todo era macro, ya tenía, yo, digamos, en ese momento parecía más joven, entonces, pero bueno, ya tenía 40 y tantos años, pero ocurre que por un lado estaba, digamos, en el pico de la carrera profesional, pero por otro lado ya mi familia quería venir a vivir al Perú. Entonces estuve 3 años viviendo en Lima, pero haciendo un Lima-Londres, un Lima-Nueva York, un Lima-Singapur, una semana a Londres, una semana en Lima, una semana en Nueva York, una semana en Lima, por 3 años. Y ahí es que, claro, ya vengo al Perú, y poco a poco es que es un aterrizaje en el país, ¿no? A partir del 2010 a 2013 hago esta transición. Y ahí es que poco a poco me voy, digamos, regresando progresivamente al país y cambiando la macro por temas más de desarrollo, micro, etcétera, ¿no? Y así es esa transición, no es que la planeé, no es que pensé, no es que dije a los 45 años me voy a transformar de macroeconomista a microeconomista, sino poco a poco fue cambiando, y claro, escribimos el libro con Pepe, me llamaron para ser ministro, digamos, y después estos temas del desarrollo económico que hicimos en el ministerio mismo terminaron, pues, siendo de interés a gente como Dani Rodrik, gente como Sable, como Ricardo Hausmann, ¿no? Entonces después casi desarrollado mucho más la parte teórica, digamos que digamos, el 2013 digamos, es un libro con mucha intuición, digamos. El libro actual ya tiene un poco más la experiencia ¿no? en el Estado, y también más, digamos, más lecturas y más la base académica, por lo menos de mi lado. Entonces, así fue Bueno, de macro a micro. sí, de macro a micro. Y una cosa, digamos, importante, viajando un poco a tu etapa como ministro de Producción, 2014-2016,
¿Cómo se te ocurrió y en qué consisten las mesas ejecutivas, ¿no? ¿Qué tan difícil fue el diseño e implementación y qué lecciones y recomendaciones darías a quienes desean ser hacedores de política? Lo primero es que recuerda que cuando yo entré había el presidente, bueno, el problema de la gente muy joven es que no sé si pueden, 8 años es un montón de tiempo. El 2013, el presidente Humala hablaba de este plan de desarrollo industrial, ¿no? Y, digamos, por las cosas que hemos hablado, ¿no? Y algunas que no hemos hablado, yo creo que las posibilidades de desarrollo del país van mucho más allá de solo la industria. Entonces, en el pasado el desarrollo económico está asociado a la industrialización. Por eso los países desarrollados se llaman países industrializados. Pero ahora las oportunidades de crecimiento y desarrollo son amplias en sectores incluso de recursos naturales como agricultura, ganadería, forestal, agricultura. Entonces, lo primero que hice fue cambiar, digamos, el nombre de Plan de Desarrollo Industrial a Plan de Diversificación Productiva, para entender que no es un tema de solo industrializarnos, sino generar o encender estos motores ¿no? complementarios al desarrollo económico, ¿no? Pero claro, por lo que te he dicho y lo que hemos hablado, tampoco creo mucho en los planes, pero venimos a cambiar la estrategia de desarrollo productivo, ¿no? Pero bueno, el tema es, una vez que se escribe, la cosa es cómo, ¿no? La cosa es cómo, y ahí había dos maneras, ¿no? Una es la estándar, era hacer, digamos, contratar a una consultora internacional que identifique los sectores económicos, abre con los actores y vea los problemas. Esa es la línea tradicional que habían seguido varios países, ¿no? Pero una razón práctica, digamos, estábamos en, digamos, julio 2014, sabía que en el peor de los casos tenía 2 años, y ese trabajo se iba a demorar 1 año. Por lo menos, o sea, el trabajo de esta consultora. Entonces, ¿qué iba a estar haciendo yo por ese año? ¿No? Y por otro lado, ellos van a terminar hablando con los mismos actores que nosotros podríamos estar hablando. Entonces, en vez de contratar, digamos, a McKinsey para que haga una gran consultoría y hable con los actores, convoquemos a los actores digamos, relevantes, y ahí digamos, hubo 2 cosas importantes. Tuve la suerte, Alonso Segura, gran amigo mío, digamos, estuviera de ministro de Economía, lo que ayuda muchísimo porque, o sea, digamos, un ministro de producción que no tiene apoyo del Ministerio de Economía, pues está muy limitado en las cosas que puede hacer, ¿no? Y lo segundo es que Juan Manuel Benítez y yo veníamos hablando del tema forestal. Entonces comenzamos e invocamos a los actores en el sector forestal, el sector acuícola, y nos dimos cuenta que, digamos, había que convocarlos, a ver sus problemas, escucharlos, y creamos estas mesas, ¿no? De trabajo, inicialmente trabajo, pero lo quisimos hacer de una manera distinta, con un equipo dedicado que empezara a ver los problemas y empezar a resolverlos, que no sea una mesa para ventilar frustraciones o una mesida, ¿no? Que siempre se hace en el Estado, que la gente, pues, cuando hay un problema se crea una comisión, una mesa, y ahí creen que se terminó el problema, ¿no? Entonces, después de un tiempo, los propios actores privados que fueron convocados a las mesas iniciales se dieron cuenta de que esto era distintas a las mesas estándares de desarrollo, las mesas técnicas, ¿no? Las mesas sectoriales que hay en el Estado. Y ellos mismos lo bautizaron. Esta mesa es muy ejecutiva. Entonces, por eso se llamó las mesas ejecutivas. De ahí vino el nombre, ¿no? Y fue un trabajo digamos, continuo, reuniones semanales, con un equipo dedicado y viendo, digamos, cuáles son los temas, problemas en términos de cuello de botellas, temas burocráticos, digamos, cómo se fortalece el SANIPES para temas acuícolas, el reglamentar la ley forestal. Y fue un trabajo, digamos, que duró, digamos, básicamente entre digamos, finales de 2014, digamos, por 1 año, año y medio, hasta que fueran realmente más conocidas en sociedad, digamos, ¿no? Primero hicimos y después anunciamos, ¿no? Y el 2016 viene a una invitación de la OIT, el profesor Chuck Sable, que es una autoridad mundial en temas de desarrollo productivo,
Y yo había escrito, digamos, Héctor Ay, que trabajaba conmigo, me dijo, ¿por qué no escribes? Como ministro siempre escribes pues, un artículo para el comercio, para gestión, una página, ¿no? 600 palabras, ¿no? Escríbete pues 10 páginas, ¿no? De estos temas de desarrollo productivo. Al final salió ese libro, que es Los logros de la diversificación productiva. Entonces, Ernesto Stein, del BIT, que había escrito este libro ¿no? de Repensando el desarrollo productivo el año 2014 con Gustavo Crespi, que da la suerte que es digamos, digamos que está en el BIT viendo sus temas de innovación, bueno, y más amplio, ¿no? en el Perú. Viene a Lima y me dice, Piero, estoy acá en Lima con Chuck Sable, ¿no? ¿Te interesaría cenar con él? Y bueno, vamos a cenar, y cuando llego, pues yo le había mandado un borrador de libro a Chuck y Ernesto, y pues me reciben pues con la copia completamente, ¿no? Con notas, y querían discutir, yo quería cenar a las 9 de la noche, pues, ¿no? y con notas y les había encantado los temas de las mesas ejecutivas, ¿no? Que yo había explicado ahí cómo trabajábamos, la metodología, etcétera. Y resulta que Chuck Sable había escrito para esta conferencia de la OIT un artículo de cómo deberían ser las políticas de desarrollo productivo, ¿no? En América Latina, que pues parecía que conociera las mesas, y pareciera que yo hubiera conocido el trabajo de Chuck Sable, pero no teníamos ni idea uno del otro, ¿no? Entonces fue más bien casi y de hecho escribió, creo que en el prólogo del libro Mesas Ejecutivas, Chuck escribió algo así como ¿no? La gran casualidad de las mesas ejecutivas, cómo aparecieron. Me gustaría decir que todo se nos ocurrió. La realidad es que fuimos viendo por intuición, por tener excelentes gestores públicos como Ivonne Echavarría, Rafael Donaire, ¿no? que trabajaban en el ministerio, y las mesas se fueron consolidando en su metodología, en su forma de trabajo, y después, digamos, ya Expost, después salió del ministerio, pues ya entendió toda la base conceptual de estos economistas que había en el desarrollo, que habían venido trabajando en ellas, ¿no? Entonces, ha sido una linda coincidencia, digamos, y que mal se han continuado y han sobrevivido porque ha habido demanda del sector privado. Claramente podrían dar mucho más en la medida que haya una voluntad y un liderazgo político, ¿no? Realmente de impulsar el desarrollo productivo. Creo que no hasta este momento, digamos, ha habido poco. Digamos, en general, el ministro Franke creo que es de los ministros de Economía que más, digamos, ex ante tiene digamos, este interés por ese tema de desarrollo productivo, porque es un fan tremendo de Dani Rodrik, ¿no? Y conocía antes que yo los temas de desarrollo productivo y política industrial moderna, ¿no? Entonces, pero sí, creo que un poco surgieron así porque funcionaron, no es porque alguien los ideó completamente, ¿no? Y por eso, en general, digamos, lo que te dije, ¿no? La reverencia por la vida. Las cosas van pasando, ¿no? Y no todo se puede planear porque hay mucha incertidumbre, muchas necesidades de coordinaciones y cosas que no controlamos. No, excelente. Reverencia por la vida es lo que vamos a hacer, creo que en adelante. Eh, Piero, ¿qué libros de economía? Yo sé, digamos, está muy recomendado el libro, digamos, El Estado Productivo, ¿no? Muy interesante, además bien amplio, ¿no? Porque toca distintos capítulos. Pero ¿qué libros, aparte, digamos, del Estado Productivo, ¿no? O en todo caso, no sé si lees, digamos, aparte de escribir también ahora mismo, o cómo, digamos, son tus pasatiempos actualmente, ¿no? O qué libros en particular podrías recomendar a nuestra audiencia. A ver, ya, me agarra frío, pero mira, a mí me gusta las cosas de Valéry Duflo hasta cierto punto. Digamos, acá, no sé, tengo, digamos, ¿cómo se llama? Good Economics for Hard Times, ¿no? Hay algunos capítulos interesantísimos que creo que vale la pena, ¿no? A Rodrik siempre hay que leerlo, a Acemoglu siempre hay que leerlo, aunque el Acemoglu Robinson termina siendo demasiado comercial y muy fatalista, en mi opinión. Me gusta Michael Spence en general.
lo sigo bastante, no recuerdo el libro, ahí tengo un libro de 2011. Y los citas también, ¿no? Disculpa que te corte, pero los citas también en el estado productivo. Sí, me gusta bastante. Digamos, no sé, yo sigo más autores y veo las cosas que, digamos, que escriben. Hay un libro de PDIA de Harvard, de Woolcott, Land Pritchett, ¿no? Del 2017 sobre fortalecimiento del Estado, que creo que es buenísimo. Me gusta Fukuyama en general, varios de sus libros siempre, que creo que hay que complementar la economía con temas de sociología, temas de historia, temas institucionales, ¿no? Ese tipo de, digamos, sí leo, y siempre hay que regresar a Hirschman. Siempre hay que regresar a Hirschman. Hirschman, tú lo ves ahora y digamos, digamos, hay por ahí tengo cosas, digamos, hay este tema de, digamos, de proyectos, de cómo digamos, cómo los proyectos, hizo una visita en el año los 60, de cómo los proyectos, uno tiene la idea de los proyectos como fueran todos pues planes que hay que implementar, cuando en realidad hay mucha incertidumbre y muchas relaciones, ¿no? Que hay que resolver, ¿no? A Hirschman siempre hay que regresar, passions, los pasiones y los intereses, ¿no? Y en general sus temas de desarrollo, obras completas, ¿no? O sea, ahí es posiblemente, como dije, creo que es el economista de desarrollo más interesante que hubo, y tal vez porque Arthur Lewis ganó el premio Nobel, no se lo dieron a él, pero creo que siempre si te interesa el desarrollo, tienes que leer a Hirschman de manera continua. Siempre encuentro algo nuevo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, querido Piero. En verdad que ha sido una bonita entrevista, la he disfrutado muchísimo. Te agradecemos de antemano, digamos, la entrevista, el tiempo que nos has destinado, un poco más de 1 hora y media. Y bueno, espero también que haya sido de tu agrado. En verdad que creo que quien no haya aprendido muchísimo de economía del desarrollo hoy no ha estado en la entrevista, así que no, te agradezco enormemente. Muchas gracias, Yureño, por la oportunidad, y normalmente digamos, no hablo de cosas así personales, ni tengo entrevistas tan largas, pero súper interesantes. Bueno, recordando por los últimos 35 años. Muchas gracias. Hasta luego. No, a ti, Piero. Bueno, será hasta una nueva edición en yuliño.p. Buenas noches con todos. Chao. Gracias, chao. ¿Buscas invertir en tu educación y potenciar tus conocimientos al máximo nivel? En infoxeduca.com podemos ayudarte con ello. Accede a nuestra plataforma educativa desde cualquier dispositivo y descubre los planes educativos que tenemos para ti. Proponemos una metodología ágil y flexible que te permitirá llevar una preparación a tu propio ritmo con un acompañamiento constante.